Bienvenidos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de pasajes de la Biblia en plena naturaleza. Os voy a compartir unos textos que están en el libro de los Romanos, que es la epístola que el apóstol Pablo les escribió inspirado por el Espíritu Santo. En el capítulo 4 del 17 al 22 dice así la palabra del Señor: Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Antes dice en el pasaje 16, llegando al final, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham, por creer en Dios, se convirtió en padre de todos los que tenemos fe en Dios. Él fue llamado por Dios, le dijo que se fuera de su tierra, que dejara la casa de su parentela y que fuera una nueva tierra que Dios le mostraría, la tierra de Canaán. Y él obedeció. Y la fe consiste en creer lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice. Y hay un proceso en la vida de Abraham, como va conociendo a Dios, descubriendo, pero el primero que se resalta de él es que él creyó en Dios. Cuando Dios le habló, él creyó. Por eso dice también el apóstol Pablo en esta epístola, en Romanos capítulo 10, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, si tenemos fe, Dios va a obrar poderosamente en nuestra vida. Jesús le dijo a Marta, cuando Lázaro estaba en la tumba: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Vamos a ver 3 claves en la vida de Abraham para aplicarlas en nuestra vida. Somos descendientes de Abraham. Él es nuestro padre en la fe. Entonces, para ser como Abraham, esa persona que Dios le llamó amigo, para alcanzar las promesas de Dios, para obtener la bendición de Dios, para vivir una vida como la que vivió Abraham en victoria, tenemos que movernos en la fe como él se movía. Dice aquí la palabra de Dios en el pasaje 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, tiene en la mente Génesis 15:5, cuando dice la palabra de Dios que le sacó fuera, le dijo que mirara los cielos y que contase las estrellas, y si podía contar las estrellas, así será tu descendencia. El pasaje 6 dice: y así creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, lo mismo que en Gálatas 3:6. Y en Hebreos 11:12 lo voy a buscar, porque dice también, porque aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, que no se puede contar, como la multitud de la arena. Entonces buscamos aquí en Hebreos, en el capítulo 11, que es un himno a la fe. Comienza definiendo lo que es la fe. Ahora está viniendo el sol, hay una nube que se pone, se va, y aquí pues eso, se puede acabar uno abrasando, pero bueno, ya estoy en el sitio y tengo que continuar. Y en el 12 dice: por lo cual también de uno, refiriéndose a Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De ese Abraham, de esa persona que creyó en Jehová,
en las palabras de Dios, en lo que Dios le dijo. Y vemos aquí la importancia. Creyó en esperanza contra esperanza. Desde que Dios le habló hasta que se cumplió en su vida la promesa, pasaron 25 años. Tenía casi 100 años y cuando Dios habla con él, 75. Entonces vemos que hay un tiempo en la vida de las personas donde a veces lo que Dios tiene para nosotros y nos muestra se puede cumplir al momento, al siguiente día, un mes, un año, pero otras veces es en más tiempo y ahí es donde tenemos que ejercitar nuestro músculo de la fe, esperar y confiar en Dios. Y aquí en el pasaje 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Esperanza contra esperanza, lo que tenía delante era esperanza, seguir confiando en Dios. Aún no se ha cumplido el tiempo, pero yo sigo confiando en Él. Entonces, una de las cosas que vemos en la vida de Abraham, que creyó en Dios, a pesar de que no veía el cumplimiento de la promesa en su vida. Pasaba el tiempo, pues él ahí creyó. Dice en el pasaje 19, y no se debilitó en la fe. Ahí está. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que esperar en el tiempo de Dios y no debilitarnos, a pesar de que veamos en nuestra vida que el propósito que Dios tiene para nosotros tarda en cumplirse o por las circunstancias como era en Abraham, que ya se veía viejo de 100 años y que bueno, pero humanamente estaba limitado. Yo ya pues no voy a poder tener hijos, porque dice aquí en el 19, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Volviendo a Hebreos, dice sobre Sara, dice en el 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Estoy hablando de Abraham, pero también Sara. Ahí vemos que aparece en este capítulo 11 el himno de la fe como una mujer de fe, como una mujer de que ella también creyó. No dependía la cosa solo de Abraham, porque eran un matrimonio, y ahí los dos tenían que creer y confiar en Dios. Y vemos que Sara lo hizo, y aquí también es por la fe. Siendo estéril recibió fuerza para concebir. Jesús en Marcos 9:23 le dijo al padre de un joven endemoniado, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y el apóstol Pablo a los filipenses les escribe en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo podemos en Él. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Abraham vemos que creyó en esperanza contra esperanza, delante siempre había una esperanza, no había una solución, no veía que el problema se iba a resolver pronto, sino que tenía que estar ahí creyendo en la palabra de Dios, en lo que Dios le dijo, a pesar de sus limitaciones humanas. Y vemos que ese tiempo de espera en la vida de Abraham no fue para debilitarse, como dice aquí en la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ¿no? Por la edad que tenía. Pues aunque yo no veo solución, aunque en mi mano no está el poder dar cumplimiento a la palabra de Dios, yo sigo creyendo en Él. Lo mismo que escribió, inspirado por Dios, Job, en Job 13:15, que dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y esta es la confianza que tenemos que tener los cristianos en el Señor, que pase lo que pase, tenemos que creer en Él, porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y hay una cosa que Dios no puede hacer, y es mentir, negarse a sí mismo. Lo que Dios promete y dice en su palabra, se cumple siempre. Aquí vemos la tercera clave. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. No dudó. O sea, vemos que él creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó, y aquí dice la palabra de Dios que tampoco dudó.
O sea, podía mejor tener una duda, ¿no? Porque es racional. Cuando vemos que pasa el tiempo, igual pues entendí mal al Señor, lo que Dios me dijo, igual yo pues, él metió la pata con la sierva Agar, porque él quiso ayudar a Dios con Sara a cumplir la promesa, hasta que Dios le dijo que anda y sé perfecto delante de mí. Yo soy el Todopoderoso, anda y sé perfecto delante de mí, ¿no? Entonces él ahí aprendió la lección. Entonces él sabía que no tenía otra cosa que hacer que confiar y descansar en el Señor. Y cuando Dios nos dice una cosa, tenemos que confiar en Él. Aunque no veamos la luz, como dice en Isaías 50:10, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor, pase lo que pase, descansar en Él. Dios siempre cumple su palabra. Él no puede negarse y es imposible que Dios mienta. Entonces aquí vemos que él no dudó, a pesar de que pasó mucho tiempo, que la mujer era estéril, que se estaban haciendo viejos y que él pues humanamente no veía una respuesta a la solución de Dios. Y esto me trae también a la mente un pasaje de la Escritura que está en Mateo 14, cuando Jesús venía andando sobre el agua y sus discípulos que estaban en la barca ahí en medio del mar de Galilea se turbaron y pensaron que era un fantasma, y Jesús dijo: yo soy, no temáis. Y entonces Pedro le dijo: si eres tú, que yo vaya andando sobre el agua hacia ti. Entonces le dijo que viniese, y Pedro, cuando comenzó a andar sobre el agua y ver los fuertes vientos, se comenzó a hundir. Y le dijo: Señor, socórreme. Y Jesús extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es la que va a impedir siempre que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Lo hemos visto en la vida del apóstol Pedro. Dudó y no pudo ir caminando sobre las aguas, hacer todo el trayecto hacia Jesús. Hizo una parte, pero al ver los fuertes vientos, ahí está el peligro, y ahí está el peligro en la vida de los cristianos, que en nuestro caminar en Cristo, mientras estamos esperando a que se cumplan los propósitos de Dios y promesas en nuestra vida, vamos a ver vientos, tormentas, y tenemos que mantenernos firmes, no debilitarnos, y seguir confiando en Dios. Porque Dios tiene un propósito, y los propósitos de Dios siempre se cumplen, pero no depende solo del Señor, también depende de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. Dice aquí la palabra del Señor, esto me gusta mucho, el pasaje 20, tampoco dudó por incredulidad. Por incredulidad. Y este fue el motivo de que el pueblo que Dios sacó de Egipto, después de hacer esas obras poderosas en medio de ellos, de traer las 10 plagas, de liberarlos, de abrir las aguas en el Mar Rojo, no pudieron entrar a poseer la tierra prometida por incredulidad. Todos ahí perecieron en el desierto, y entró la nueva generación que Dios levantó, porque no creyeron en la palabra de Dios, a pesar de ver el poder de Dios. Y ahí hay un gran enemigo en el cristiano, la incredulidad. Como le dijo aquel hombre a Jesús en Marcos 9:23, cuando Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible, él le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que pedirle ayuda al Señor cuando nos veamos que estamos débiles, bajos en la fe, con problemas, con situaciones. Aquí en este pasaje dice, que es lo que me ha llevado a compartir lo que estoy haciendo hoy, dice, vuelvo a leer el principio: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces Dios nos llama en los momentos de dificultad, en los momentos de desierto, en los momentos en los que estamos pasando por pruebas duras, tribulaciones, a que nos fortalezcamos en la fe. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues dándole gloria a Dios, diciéndole a Dios que Él es todopoderoso, que todo está bajo su control, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, que para Él no hay nada imposible. Jesús en Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios a través de Jesucristo venció al mundo. Nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nuestro ser. Dios a través de Cristo Jesús venció al mundo y nos ha dado a su Espíritu Santo que mora en nuestro ser,
y es mayor el que está en nosotros que está en el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer en los momentos de dificultad, de pruebas, donde vemos que no hay una solución, que los días son grises, es seguir confiando en el Señor y sobre todo dándole la gloria. Por encima de todas las cosas, lo que hizo Job cuando le dijeron que habían muerto sus hijos, que habían matado a sus criados, habían matado el ganado, se lo habían también llevado otros, pues él ahí cogió y dijo y le dio la gloria a Dios. Jehová quitó, Jehová Dios, sea bendito el nombre del Señor. Y tengamos ese pensamiento siempre, sea bendito el nombre del Señor, le demos la gloria. Tú tienes el control de todas las cosas, tú eres el Todopoderoso, eres el que me formaste en el vientre de mi madre, eres el que hace que cada día pueda respirar, vivir, seguir caminando en la fe en Cristo Jesús. Ahí es como nos vamos a fortalecer, porque Abraham es lo que hizo, fortalecerse. Tú has dado una palabra, tú eres el Todopoderoso, el Omnipotente, el que me ha traído hasta aquí, el que puede hacer que yo tenga hijos de 100, de 200 años, de la edad, no importa. Entonces ahí Abraham se fortaleció. Y Dios nos está llamando a eso, a que cuando estemos debilitados, entremos en el lugar santísimo, como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí tenemos que entrar en el lugar santísimo, como dice en Hebreos 10, 19 y 20, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, en esa libertad podemos entrar en la presencia de Dios, derramar nuestro corazón y seguidamente confiar en Él, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que el que en Él creyere no será avergonzado. Podemos confiar plenamente en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él va a cumplir en nuestra vida siempre su propósito eterno, el propósito de vida que tiene para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cuando estemos pasando por pruebas y dificultades que pueden ser enormes, como la ballena azul que mide 30 metros y pesa no sé cuántas toneladas, tenemos que seguir confiando en el Señor, descansando en Él. Sé que es muy difícil hablarlo porque a veces hasta que en nuestra propia carne vivimos situaciones, es muy fácil decir las cosas, ¿no? Pero yo he tenido en mi vida que vivir pruebas muy duras desde pequeñito y bueno, pues mi fe en Dios me ha ayudado a confiar en Él y hoy a estar aquí firme hablando con vosotros, porque confié siempre en Él, descansé en Él. A veces metí la pata, pero siempre tenía esa confianza en Dios y tengo, ¿no? De que Él tiene el control de mi vida y tenemos que hacer como dice la palabra de Dios en el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Poner delante nuestro camino, nuestros retos, nuestras inquietudes, todo lo que hay en nuestra vida y dejar que Él obre y después confía en Él. Dejar que Él obre y nosotros hacer nuestro trabajo, que es confiar en Él. Aquí vemos que Abraham, en Romanos capítulo 4, dice, en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estaba, dice, completamente convencido, aunque ahí apareciésemos y le dijéramos lo contrario, él ahí tenía una convicción tan grande. Por eso la fe se define en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y convicción. Y eso es lo que había en la vida de Abraham y lo que tiene que haber en nuestras vidas. Certeza y convicción de que Dios es poderoso para cumplir todas aquellas cosas que nos ha mostrado en nuestra vida y que dice en su palabra. Dice aquí en el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, porque él creyó en Dios y al creer en Él no tuvo que hacer obras, simplemente poner su fe y creer todo lo que Dios le había dicho. Entonces Dios le justificó por creer. Por eso Él es Padre de nosotros, los gentiles, los que no éramos el pueblo de Dios, porque nosotros, igual que Abraham, cuando nos hablaron el mensaje del Evangelio, creímos y nuestra fe
en Dios nos ha justificado igual que aconteció con Abraham. Vamos a ver esto en Gálatas, lo voy a buscar en el pasaje 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes he comentado este pasaje de Gálatas 3:6. Y el 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, aquí dice, en ti serán benditas todas las naciones, porque a través de Abraham vendría Jesucristo, la simiente, la promesa que Dios había hecho a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Pues Abraham era un peldaño más en el propósito eterno de Dios de traer el Salvador del mundo. Entonces vemos que está Abraham, después Dios muestra que viene a través del linaje real de David, era un peldaño más en el propósito eterno que Dios había trazado para traer a Jesucristo, el Salvador del mundo, a partir de la promesa que le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ahí vemos como en Génesis, en el capítulo 3, vemos como ellos desobedecieron a Dios, las consecuencias del pecado, la muerte eterna, física, espiritual, y vemos como Dios ahí en el huerto le da la promesa, y en el capítulo 12, o sea, de Génesis, ahí Dios está llamando a Abraham para poner a través de la descendencia de Abraham, que siga la línea a través de él, la promesa de la venida del Mesías. Y 1000 años más tarde, Dios hace un pacto con el rey David, que de su descendencia vendrá el Mesías. Hay un pasaje en la Escritura, que lo estuve leyendo ahora, está en Lucas, justo lo estuve leyendo ayer, y me vino a la mente el Espíritu Santo de ahora, para cuando estuviera compartiendo, pues está todo hilado con lo que os estoy diciendo ahora. Dice aquí la palabra de Dios, cuando se le apareció el ángel a María, le dice aquí en el capítulo 1, en el pasaje 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí vemos el eslabón que une al rey David con Jesucristo. Y vemos aquí en la oración que hace María, aquí está en este mismo capítulo, en el pasaje 55, dice, bueno, el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Dice más cosas, pero aquí vemos que se menciona en el 55 Abraham. Y cuando vamos al capítulo de Mateo, capítulo 1, pasaje 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos, ¿no?, como para Dios no hay nada imposible. Y a través de Abraham, de su fe, todos podemos conocer a Jesucristo y ser salvos, tanto los que están bajo la ley como las personas que son gentiles, que no eran el pueblo de Dios, porque ahora Dios, a través de Jesucristo, ha hecho un solo pueblo, donde ya ahí estamos los que son judíos, gentiles. A través de Jesucristo ahora ha hecho un nuevo pueblo, donde entramos de todas las naciones del mundo, para que se cumpla la palabra que Dios le dijo a Abraham, que sería padre de muchas gentes y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, porque vendría el Salvador del mundo. Entonces, volviendo aquí a Romanos, voy a terminar recapitulando un poco todo, las claves en la vida de Abraham para cumplir con el propósito eterno de Dios de ser padre de muchas gentes. Y Dios quiere que también nosotros, a través de nuestra fe y nuestro testimonio, seamos padre de muchas personas que oyen el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y dice aquí, primero, él creyó en esperanza contra esperanza.
delante siempre había una esperanza, no tenía la solución inmediata, pero se cumplió en el momento de Dios. Como decía un familiar mío, el tiempo no es el tiempo hasta que llega el tiempo. Cuando llegó el tiempo de Dios, se cumplió la palabra de Dios en su vida. Y dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él, conforme a la palabra que recibió de Dios, creyó en esperanza contra esperanza. Nuestra base, nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios, no nuestros sentimientos, las emociones. Hoy me siento bien, mañana no. Hoy me ha hablado el Señor, mañana no. Nosotros tenemos que tener una base firme. Jesús dijo que el que hace su casa sobre la roca permanece ahí firme, no se mueve. Vienen los vientos, las tormentas, no se hunde. Entonces Abraham tenía en su vida una fortaleza, una roca en la que estaba sentado, y era la palabra de Dios. En el pasaje 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, que es cuando nació Isaac. Pues él ahí estuvo como 24 años viendo cómo pasaba el tiempo, cómo envejecía, cómo su mujer seguía siendo estéril, viendo, ¿no?, que no se cumplía lo que Dios le había dicho. Es que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, porque es el tiempo perfecto que Dios tiene para cada uno. Es tan malo adelantarse como él hizo en lo referente que he comentado de Agar, cuando él trató de dar una solución humana a la respuesta de Dios en su capacidad humana, pero no era el plan de Dios, porque ahí Dios le tuvo disciplinando, vemos en la palabra, por 13 años. Entonces tiene que ser todo en el tiempo de Dios y dejar que sea Dios el que obre. Dios no necesita ayuda para cumplir sus planes, sus propósitos, sus promesas en nuestra vida. Y ahí vemos, ¿no?, como él dice aquí, o la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó, y tenemos que estar siempre fuertes en los principios de Dios, como Job, ¿no?, que ahí, a pesar de todo lo que le aconteció, la mujer le dijo que maldice a Jehová y muérete. Él siguió confiando en el Señor, y al final el Señor le multiplicó en todo, le dio hijos, en ganado, en todas las cosas, ¿no?, porque Dios es así. Y dice aquí, entonces vemos que creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Él no dudó, sino que se fortaleció. Ahí, y Dios quiere que nos fortalezcamos en Él, en sus promesas, en su palabra, porque siempre se va a cumplir en nuestras vidas, sí o sí. Él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, entonces, sino que se fortaleció. Tenemos una base para fortalecernos en nuestra fe, como he dicho, y es la palabra de Dios. Y nunca tenemos que dar lugar a la duda, porque la duda, como dice Santiago, lo voy a leer, que está aquí, Santiago nos muestra, le tenemos que pedir al Señor sabiduría cuando estemos pasando por pruebas, que Dios nos la va a dar abundantemente, como dice aquí, dice en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. A continuación dice en el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. El que duda no permanece firme, estable, va de un sitio a otro. Y sigue diciendo aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si yo voy a dudar, no voy a recibir las promesas de Dios, no voy a alcanzar las promesas de Dios, como vemos que le aconteció por incredulidad al pueblo que Dios sacó de Egipto. Y dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces vemos estos principios en Abraham, ¿no?, que creyó contra esperanza, que creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe, tampoco dudó, al contrario, se fortaleció en la fe, y dice que estaba plenamente convencido, eso es fe en su vida, de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Entonces Dios nos está llamando a que imitemos el ejemplo de Abraham. Y a mí me ha mostrado últimamente esto, ¿no?, como estamos viendo muchas cosas en nuestra vida, con la economía, cómo va el país,
a raíz del coronavirus, en los trabajos, en las situaciones. Dios a través de esto pues ha estado hablando en mi vida por situaciones que estoy viviendo, cuando las cosas ves que se ponen patas para arriba y que a veces no hay soluciones, pues me ha mostrado de que tengo que fortalecerme como Abraham en la fe en Dios. Y es lo que he hecho, y Dios ha cumplido su propósito en mi vida, porque he esperado en Él y he confiado en Él. Y tenía esa seguridad, pero un día estaba pensando, Señor, ¿y qué pasa qué hacemos los cristianos si nos debilitamos o si bajamos, ¿no? con las manos o doblamos las rodillas, como dice en hebreo? Y eso es porque no estamos con los ojos puestos en Cristo Jesús. Me viene un pasaje a la mente cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios sobre la equipación de la armadura espiritual, y en el capítulo 6, verso 10, les dice: por lo demás, hermanos, fortaleceros en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces ahí, en el Señor, siempre vamos a ser fuertes. Ahí nos vamos a mantener firmes, esperando en el Señor, y que sea el Señor el que obre con su poder, el que haga las cosas. El que en Él creyere no será avergonzado. Y esa va a ser nuestra fortaleza, en el Señor. También en Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios sabe cuando confiamos en Él. Y la verdad que leí hace poco pasajes que el contentamiento de Dios es sobre aquellas personas que confían en Él. Confiemos en Él, dejemos que Dios obre. Como dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios va a hacer su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra, confiar en Él, seguir ahí firmes, fuertes en el Señor, y vamos a ver cómo Dios responde a nuestras oraciones, nos ayuda a pasar las pruebas y nos fortalece para las nuevas que van a venir. Que el Señor os bendiga grandemente y hasta siempre con vosotros.